Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Confiésame en lo que sientes, mujer. Confía en mí, nadie lo va a Hola, 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 saber. ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos, empieza como dice Silvia. Y bueno, pues como todos ustedes saben, estamos de lunes a viernes a las 9 de la noche. Entonces, feliz de que nos acompañen y que nos permitan participar con ustedes de esta noche. Y con un tema que estamos seguros que vamos a disfrutar muchísimo y aprender sobre todo. Y para esto, pues un tema de sexualidad, tenemos al doctor Eduardo Ruiz Mungía, que es médico internista, como ustedes saben, pero además es sexólogo, lo que hace es su preparación y toda su formación de una manera muy integral para tocar temas no solamente de sexualidad, sino también todo lo que tenga que ver con la parte ya del cuerpo y salud y todo esto. Bueno, el tema de hoy, el título, oigan el título, ¿qué es normal en la sexualidad? Ya de por sí, o sea, el título es así como decir normal. Es una palabra que generalmente no nos gusta usar, porque qué es normal o qué es anormal es un poco como muy, muy subjetivo. Cada persona es un mundo y cada persona tiene sus preferencias y sus gustos. Pero vamos a hablar de qué significa exactamente este título, pero antes que nada, darle la bienvenida al doctor Ruiz. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Silvia. Bien. Aquí, bien, es curioso, el título puede sonar como muy simple, pero la verdad es que hay tantísima sustancia, tanto desde el punto de vista histórico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista psicológico, como incluso hasta desde el punto de vista moral, También le toca, ¿verdad? tanto que comentar y sobre todo tanto que desmenuzar, tanta paja que se ha hablado y tantas imposiciones que ha habido, no todas muy acertadas, ¿verdad? No todas tan absurdas tampoco. Y han cambiado con el tiempo, ¿verdad? Tal vez la apreciación y cómo la misma ciencia y la misma psicología o sexología las fue percibiendo. Vamos a entrar entonces en materia, si te parece, Eduardo. Cuando hablamos de normal en la sexualidad o anormal, es lo que se conoce como. Ok, vamos a ver. Tal vez empiezo confesándoles así. En general, la palabra normal ya en el estudio de la sexología, ya nosotros la dejamos de utilizar hace bastante tiempo. ¿Okay? No porque no pueda haber un criterio, no porque no pueda haber una percepción clara o bien organizada de la presencia de ciertos límites, de cuáles límites son saludables, de cuáles límites son tal vez demasiado rigurosos o demasiado estrechos y no le calzan a todo el mundo, de cuáles límites son demasiado laxos y más bien implican exponerse a riesgos. O sea, la verdad es que sí puede haber una percepción de los límites, pero ya nosotros no utilizamos la palabra normal exactamente y lo voy a explicar aquí porque realmente no es un asunto de semántica, no es nada más dejar de llamarle de una manera para llamarle de otra. No, van a ver que el conceptito tiene un fundamento. Y es que, vamos a ver, si bien esto ya no es totalmente exacto, el origen de la palabra normal está muy asociado con el asunto de la estadística. O sea, como que de alguna manera estamos acostumbrados a encontrar como normal lo que es frecuente, lo que entra dentro de la norma. Exactamente, así es, ese es el origen. Sí. El término la norma, pues se lo debemos a René Descartes, ¿verdad? Exacto. Lo que estaba en el centro de la campana de Gauss, ahí, eso sí, ahí, tendríamos que saber un poquitito de estadística porque, ¿me entiendes? Yo creo que la gente conoce esos términos, ¿verdad? Sí. Lo que está en el centro de la campana de Gauss, lo que está en el centro de la norma es lo que se consideraba normal, ¿okay? Nada más que de repente cuando empezamos a estudiar seriamente algunas cosas empiezan a surgir dudas. Vamos a ver, ¿qué pasa?
Resulta que hay ciertas disciplinas en las que eso tiende a ser cierto. O sea, que en general lo que está dentro de la norma debería ser lo saludable o tiende a ser lo saludable, lo beneficioso, Lo esperado. lo esperado, Ujú. lo que no daña. Y te digo, en ciencias de la salud esto es así, en medicina interna esto es más o menos exacto así. Digo, la temperatura debe ser alrededor de 37 grados. Si está muy para arriba estás enfermo, si está muy para abajo estás enfermo. O sea, Ujú, ujú. la Sí, presión debe... hay como parámetros, Sí, digamos. hay ciertos parámetros en los Ujú. cuales hay ciencias de la naturaleza en las cuales las cosas se rigen así, como que la mayor parte, digamos, de la población tiene una tendencia y cuando nos salimos de ahí usualmente es que nos está pasando algo. Ujú, ¿Ok? ujú. Resulta que en materia de sexualidad no siempre las cosas, y no solo en sexualidad, sino en ciencias humanas, no todo es tan claro, ¿no? Este, eventualmente, si nos ponemos a sacar estadísticas respecto a cuáles son la cantidad de matrimonios que se llevan muy bien, la cantidad de matrimonios que resuelven sus problemas de una forma equitativa, o Sí. que distribuyen sus roles de una forma equitativa, la cantidad de matrimonios Sí, ahí digamos que los resultados serían muy variables y dependiendo de las sociedades y dependiendo de las comunidades y de los valores, principios morales X. no, sí, no es tan No es así. tan ajustado, digamos. Exactamente. Y además que nuestra percepción de lo que consideramos como aceptable, no aceptable, pues está influenciado está influenciado por muchas cosas. Y uno podría decir, y mucha gente dirá, no, pues por los valores, por la moral, por la religión, pero es que no es tanto eso. O sea, que haya valores está bien, debe haber valores, porque la gente que critica esto, con justa razón, con frecuencia ya el término moral, el término valores, el término normas sociales, los términos como normas sociales de una vez les suena como, imposiciones, prejuicios, Ujú. pero la verdad es que pensémoslo bien, o sea, la verdad es que en el momento en el que ya no somos alacranes, no somos solitarios, sino que somos personas que vivimos en comunidades, la verdad es que tiene que haber normas sociales. O sea, en cualquier cosa, en un partido de fútbol, o sea, si vos y yo nos ponemos a jugar fútbol y resulta que yo defino que se quede, que si yo lo ataco con la mano no es falta, pero que si vos la tocas con la mano es falta, Ajá. que obviamente el partido va a ser espantoso y eventualmente podremos jugar así, pero lo más probable es que vos termines diciendo, "Sí, la verdad es que yo con Eduardo no vuelvo a jugar, que, Sí, o sí. sea, con ese carajo no se puede jugar. Ujú, O sea, ujú. en, e- si lo vemos bien, o sea, si yo estuviera solo en una isla desierta, lo que yo haga, lo que no haga, lo que coma, lo que no coma, realmente eso me interesa a mí y a nadie más. Pero con solo que me quede en una isla desierta con otra persona, con solo que seamos dos, ya yo no puedo hacer lo que me da la gana. O sea, Así es, no así me es. puedo comer todos los cocos, no me puedo, No. o Sí, sea, sí, sí, no. Ya entran lo que serían leyes o normas de convivencia y tenemos ajá. que entrar a negociar. Ajá, y las normas de convivencia, pues muchas tienen un origen muy claro. Nadie espera llegar a la fila de un banco y que se te meta alguien que llegó después. Nadie espera llegar al banco a depositar una plata y que el cajero se deje la plata en vez de depositarla en tu cuenta. Sí, sí, Nadie sí, sí. espera. O sea, realmente sí hay todo una valoración y la sexualidad no puede ser la excepción, Ujú. porque las personas que de alguna manera se han sentido excluidos por algunas normas que han resultado injustas, que han resultado ingratas, de alguna manera pues han arremetido contra todo tipo de norma social, como si de alguna manera el ser social fuera antinatural. Ujú, ¿Que? ujú. Dice, no, eso no es la naturaleza, es la sociedad. ¿Que? Pero es que la sociedad es algo natural en los seres humanos. Sí, O sí, sea, lo que comentaste ahorita de dos personas, ah, hasta en un matrimonio. O sea, ajá, yo en mi casa hago lo que me da la gana si soy sola, ajá. pero si ya estoy conviviendo con otra persona, tengo que entrar Si a yo estoy hablar, solo, a puedo prender negociar. el tele a la 1 de la mañana al volumen que me Exacto, dé la gana. Que exactamente. si tengo a alguien durmiendo a la par, no puedo No, prender el tele a ya la hay una de que la meterse en mañana. respeto, en comunicación, en negociación, en todo esto. Ajá, Exacto. ajá. Y entonces, pues, obviamente, el estar creando, eh, pues mucha gente ha reaccionado ante este tipo de cosas, tratando de crear de alguna manera mm,
normas particulares que sean las que nos funcionen a nosotros, digamos. Ujú, ujú. Ok, bueno, nosotros nos vamos a regir por tales y tales y tales normas porque, mucho ojo con esto, porque no creemos en tal y tal y tal cosa. Ok. Lo más usual es que cuando entramos en ese tipo de discusiones porque uno de los dos no cree en esas cosas, o yo no creo en tales Ujú. y tales cosas, entonces pretendo crear normas especiales para mi relación de pareja, pero usualmente son como con mis propios Basadas intereses. sí, mis propias ideas y Sí, en mi propia visión. sí. Si es que Ujú. los dos compartimos eso, ok, bueno, de ahí, perfecto. Pero cuando son, con frecuencia pretendemos llamar acuerdos a cosas que son muchas veces desacuerdos, ¿no? Ujú, ujú. Y qué cansado tener que poner, que crear todo un conjunto de normas nuevas, solo porque tal vez alguna de las que tenemos ya ya no nos funciona. Siempre va a haber cosas en las cuales uno dice, está bien, bueno, de ahí, Iriulo y yo podemos decirlo, bueno, la verdad es que todo el mundo dice que tal cosa, pero a nosotros no nos calza. Nosotros lo hacemos de tal manera. Ok, Sí. vale. Vale, Ujú. si los dos Pero estamos cuando de acuerdo. entonces hablamos de sexualidad, ¿verdad? Ajá, Entonces ya nos metemos en lo que una sociedad puede, ya no dos personas, que ahí ajá, entran en acuerdos, digamos que más sencillos de tomar, porque las parejas ponen sus propios límites, ¿verdad? Y ajá. ponen sus Ujú. propias, hasta aquí, esto no me parece, esto sí, hagamos esto otro no, esto no me gusta, bueno, ¿verdad? Cuando decimos que es normal, entre comillas, ¿verdad? Por favor, entre comillas, en la sexualidad, estamos hablando de que de parafilias y cosas de ese tipo. Vamos a ver. Empecé por ese lado, pero realmente el tema que quería hablar era de todo lo que antes llamábamos parafilias. Ok. ¿Ok? No, no, Ya no les a mí me llamamos así. encantan tus introducciones porque nos hacen y nos abren primero porque lo aclaramos de una manera muy respetuosa, ¿verdad? O sea, Ujú. y creo que es muy bien decir, a ver, vos podés pensar de esta manera, esta otra puede pensar de esta forma. Nos ubica muy bien en el tema. Entonces ahora vamos ya a entrar en materia directa y entonces es parafilias. Ok, ok. Y Vamos a ver. fobias también, me imagino. O Mm, solamente parafilias. Tal vez fobias podemos dejarlo como para otro momento. Puede haber un poquitito de eso, pero ahora mencionamos un par. Pero básicamente, vamos a ver. Este, voy a ponerles de una vez el trabalenguas como nosotros lo decimos. Ujú. Ya nosotros no hablamos en sexología, bueno, las parafilias sí existen, ya no son aquella lista como de 800 cosas que se consideraban parafilias. Ok. La mayor parte de estas se consideran expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Ok? Ahora, lo mismo, no es nada más un cambio de Que término. eso es simplemente maneras de expresarse, comportamientos de expresarse a través de afectos y cuestiones de intimidad, Sí, básicamente, diciéndolo con palabras menos complicadas. ajá, pero más bien yo voy a querer complicarlo, voy a Ah, complicarlo a démosle, propósito. entonces, ¿Ok? está bien. Porque, vamos a ver, así suena muy simple, Sí. expresiones comportamentales de la sexualidad, ok, es cierto, de ahí, qué fácil, de ahí, las personas son diferentes, vos te expresas de una manera, yo me expreso de A otra, mí me ok, gustan unas perfecto, cosas, de a ahí, usted le gustan ya, otras. ya cerró el tema, perfecto, ok, vámonos para la casa y nos vemos la otra semana. No, no es No, tan no es fácil. tan fácil. ¿Por qué lo complico? Porque es que históricamente se nos ha complicado. Ujú. Toda esa lista, es más, si yo les menciono a ustedes algunos cuantos términos, yo qué sé, escoptofilia, iconofilia, grafofilia, ya les traduzco todo eso al cristiano, Ujú. grafofilia, iconofilia, escatofilia, Yo tengo aquí varios. durante, Abasiofilia, ajá, acomoclitismo, acrofilia, acrotomofilia. No, no, o sea, digo, todos son así, agonofilia, agrorafilia, sí, muchos. ajá, Es mira, una lista enorme. de hecho, la gran mayoría de estos son las cosas que hasta hace muy poquito yo Ujú. todavía los estudié bajo el término de, o sea, cuando yo lo estudié en la Facultad de Medicina, Filias, ¿qué eran? sí, no, la estudié bajo el término de perversiones sexuales. Ay, Así las sí. estudié cuando estaba estudiando medicina general, ¿ok? Ajá. Obviamente mucho antes de O sea, estudiar por ejemplo, te sexualidad. digo una así que me salta aquí, que dice avisodomía. Ajá,
No, eso no. Eso no me gusta. Esta, autounjulafilia. Mira, Placer obtenido al rascarse los propios genitales. Por Mira. ejemplo, eso si lo estudiaste en su momento. no, te cuento que muchos de estos que salen actualmente, cuando encontrás esas listas enormes, la verdad es que muchos de estos salen como de una especie de jerga pseudocientífica Sí, de gente que hay ha querido necesidad. ponerle, Ujú, ujú, que ha querido más bien ponerle títulos pseudoacadémicos a todo, ¿verdad? ujú. Este, Sí, porque yo al placer de obtenido al rascarse los propios genitales como parafilia, no, La no. verdad es que realmente esa no es una que esté reconocida o No, estudiada o sea, realmente eso es más bien, ahí sí eso es buscarle cinco patas al gato. La verdad es que exacto. cualquier ser humano de este planeta tiene placer al rascarse cualquier parte que le pica. O sea, los genitales no van a ser la excepción. Sí, O sea, a veces es un poco feo, ¿verdad? ¿verdad? Eso Sí, es un poco ya- feo. Yo no he terminado de entender por qué los hombres se rascan. De verdad, Eduardo. Porque solo los hombres nos rascábamos, ¿verdad? No, no, pero es que la mujer si le pica es más discreta. En Es general, en que prácticamente el hombre todo. no, se rasca ahí en donde esté. En prácticamente todo, Silvia, la mujer es bastante más discreta. Eso Ujú, es como muy de nuestra naturaleza, ¿verdad? sí, Hasta en la forma de ver a alguien que nos llama la atención, la mujer es bastante más discreta. sí. De veras, los hombres creen muchas veces Parte de su coqueteo es inclusive hacerlo como que sí, que se dé cuenta, pero tampoco que sea que no sea demasiado evidente. exacto. O sea, Ujú. no quedar como que pase un poquitito Sí, desapercibido. sí, 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 es parte del Digamos, coqueteo. pero Ujú. de veras, en general, el ponerle semejante nombre, digamos, semejante palabra de domingo, una cosa No, no, que que es no la puedo ni simplemente, decir. Ujú. realmente es claro, y sí, sí te las encontrás en internet, un Sí. montón de términos, ¿verdad? De gente que tal vez tiene algún gusto muy particular y quiso que quedara incluido en una lista, pero en Ujú. general, realmente no es una tendencia especial, el placer de rascarse donde te pique. Si me pica la espalda, obviamente voy a sentir placer de rascarme la espalda. Si me pica pues, la Claro. cabeza, voy a sentir placer de rascarme la cabeza. De- eh, el prurito testicular es una situación anatómicamente muy entendible por el hecho de que de que los genitales tienen pelitos, ¿no? Este, Cada vez menos, pero es cierto, es cierto, es cierto. ¿Sí? ay, Dios mío, pero bueno, entonces Pero te esto que menciono estudiaste en su momento, perversiones. Ahí sí. perversiones. Vamos a ver. Y es que tal vez por ahí es por donde viene la reflexión y por eso les entré con esta otra parte. Les decía al principio que la palabra normal no nos gusta, no porque no pongamos límites, no. Lo que llamamos, si hacemos la diferencia entre lo que consideramos sexualmente saludable o sexualmente no saludable. Esas se Ujú, las dejo para el final. ¿Ok? Pero ok. eventualmente no nos preocupa tanto si algo es normal o anormal respecto a la norma o respecto a la normativa, sino, sino si algo te puede hacer bien o te puede hacer mal o si resulta beneficioso para una pareja o no. Ujú, ¿Ok? Entonces, ya déjenme echarles el cuento de eso al puro final, nada más para contarles una cosa. Si ustedes ven en los libros de psiquiatría, todo ese tipo de esas cosas que ahora se llaman muy elegantemente parafilias, hasta hace poco se llamaban muy elegantemente ¿Hace parafilias. cuánto? ¿Hace eh, cuánto más o menos cambian eh, en la historia de perversiones a parafilias? el término de degeneraciones, y era lo que les iba a contar, viene desde 1810, cuando el doctor Kraft Ebing lo publicó en su libro Sexopatology. Ujú, eh, y lo que Kraft Ebing llama como degeneraciones, prácticamente si ustedes lo ven es la misma lista de lo que nosotros ahora considerábamos muy elegantemente parafilias. ok. Entonces, como que de alguna manera hasta aquí lo que sí había habido era nada más un cambio de nombre, no un cambio de concepto. Ujú, ¿Ok? ujú. Eh, Ahora, ¿qué era la idea de eso de las degeneraciones? Prácticamente cualquier, o sea, para si nos ubicamos en 1810, en la época de Krafft Ebing, no le vamos a tirar piedras al pobre Krafft Ebing, ¿no? De ahí, realmente él recogió, pues, lo que era el pensamiento de su época. Ujú, Eh, la idea, y es algo que hemos comentado aquí, hasta hace poco entendíamos el sexo como algo tan vulgar, tan vulgar, tan vulgar, tan vulgar. ¿Sí? ujú. Como que la única justificación para hacer algo tan cochino como eso era tener hijos. De veras. O sea, hasta hace la idea que ahora tenemos o la sensación de
de cierta frescura con la que hoy gozamos, de cierta libertad de poder expresar francamente que hay cosas que realizamos sexualmente porque nos agradan, porque nos unen, porque nos hacen sentir bien y no es por la reproducción, es una cosa. Ustedes van a pensar que eso ha existido Desde siempre. desde siempre. No, no, no. Eso existe hace 5 minutos en la historia de la humanidad. O sea, Ujú. todavía apenas hace 2 generaciones la gente no podía decir francamente que había ciertas cosas que realizaba simplemente porque les resultaban placenteras, porque cualquier cosa que se viera, que tuviera que ver con sexualidad, estaba ligada, tenía que estar ligada a la procreación para Ujú. que fuera de alguna manera considerada saludable, Justificada. justificable, Ujú, ujú. pasable, aceptable. Entonces, cualquier tipo de práctica no reproductiva, y de hecho el término degeneración viene de ahí, de que no genera. Que, Ujú, ujú. cualquier práctica que no fuera reproductiva ya se consideraba de una vez maldita, eh, es literalmente maldita. Ujú. Mm, eh, Perversa, inmoral. E Entonces, innecesaria, obviamente. O sea, innecesaria, sí. no solamente era sucia, sino que si no tenía un fin claro, ¿verdad? No, y de hecho, eso que ustedes, que les estoy comentando, no crean ustedes que ya desapareció del todo. Todavía, gracias a Dios, son como ciertos subgrupitos muy pequeñitos, gente que todavía entiende como que de alguna manera, y desgraciadamente son gente que piensa que espiritualidad es eso, que espiritualidad es verlo todo malo, todo perverso, todo pecaminoso, cuando más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Hace Es, unos años, cuando una mujer ya no podía tener hijos, por ejemplo, ya dejaba de ser útil. Uy, sí, 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 sí. Ay, qué feo que sonó así, Pero 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 es que desgraciadamente. es así, o sea, dejaba de ser, de tener sentido. No, y un matrimonio que no pudiera tener hijos de alguna manera era rechazado. Una mujer que no pudiera tener hijos, porque, bueno, el descubrimiento de que de alguna manera, el, de que en la reproducción, participamos los dos, no crean ustedes que la humanidad ha sabido eso todo el tiempo. Eso es algo que sabemos como desde 1830 para acá, que el óvulo y los Sí. espermatozoides, o sea, que el óvulo tiene su parte, que los De hecho, se le espermatozoides responsabilizaba a la mujer. se tenía la idea de que los hombres éramos los que de alguna manera teníamos los bebés vivos y los depositábamos en la pancita de la mujer Ajá, y ajá. ella era nada más como la incubadora. Pero se le responsabilizaba a la mujer del sexo. Sí, o sea, si el hombre tenía mujeres, por ejemplo, y quería Ajá, tener hombres, ajá. y la mujer solo le daba mujeres. Todavía sí, es más, hasta hace muy poco, hasta hace muy, 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 muy poco. O Sí. sea, con frecuencia, Me atrevo a decir que en algunos casos, inclusive hasta aún hoy, no existe todo el conocimiento a nivel general, digamos, de cómo es que funciona. sí, por supuesto. Ya en la época actual nos Sí, es parece una imperdonable. aberración Es que alguien todavía imperdonable. siga pensando Sí, así. Es como que es casi como la gente que sigue pensando que la Tierra es plana, ¿verdad? O que, sí, sí, eh, sí, 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 sin o yo duda. qué sé, sí. Pero entonces, ¿cuáles eran las parafilias? Ok, las parafilias eran Bueno, todas ¿cuáles estas. eran? Sí, las. Sí, o sea, las perversiones eran básicamente, pues, el producirse orgasmos uno mismo, ¿no? Todo ese término tan terrible que yo, ay, una mala palabra va a ser masturbación. Uy, ay, lo dije. Bueno, Ay, Eduardo. O sea, sí era mala palabra. sí, sí, definitivamente sí. Y Sí. era considerada. Era considerado una perversión, tan eso así que en el siglo XIX, En los hombres, bueno, ni hablar en en, las mujeres, en ¿verdad? los hombres Obviamente. también, en el siglo XIX, ustedes las pueden buscar en internet, existían artilugios que se les ponían a los chiquitos en los genitales, con púas, con cosas, con agujas, Ujú. para que durmieran con eso, para evitar Que se que, para tocaran, evitar que se tocaran, para evitar que se desgarraran. Es más, ahí sí que les se voy a decir una cosa. desgarraran. Perdón, más bien, pero para evitar que se tocaran, que se produjeran placer, más bien, perdón, el término desgarro lo usé por otra cosa. Con esas carcajadas más bien se desgarraban los Claro, chiquitos. O claro. sea, imagínate una pobre criatura que lo ponían a dormir con eso y tenía una erección nocturna, que había tenido un sueño mojado durante la noche, Ujú. donde amanecía erecto, se desgarraba el alma, ¿verdad? Claro, claro. Este, Ujú. con esa carajada. Y es que tienen que ver las carajadas que eran. O sea, de veras, los invito a buscar las fotos en Uy, qué internet. horror. Yo creo que nada más pongan. Sí, casi, casi como instrumentos de tortura, me Realmente imagino. sí.
realmente sí. Ujú. La intención era evitar que se volvieran degenerados, Claro, claro. según, porque de ahí, y la verdad es que todavía, todavía estaba, estaba dando una conferencia y todavía una persona me salió con que es que, con que es que los muchachos que se masturban se vuelven degenerados, que Ujú. se van a volver adictos, y ahí es donde ya viene la pornografía, todo ese montón de cosas. Y yo, pues, nosotros no estamos hablando de pornografía, estamos hablando de Sí. otras cosas. Entonces, todavía hoy, ¿qué? 2 de octubre de 2018, ya, pero en el siglo XIX eso era generalizado, esa era la idea. Y sí les voy a confesar una cosa, el que dijo en esto no fue dentro del campo de los religiosos que salió, fue un médico, hay otros antecedentes, pero el doctor Joseph Bakers, el doctor Tissot, Joseph Bakers en Inglaterra, Tissot en Suiza, es los que se dejaron decir que no. Bueno, Joseph Bakers lo que salió fue con la lista de que la masturbación produce ceguera, Ceguera, tablas dorsal, ceguera, sí, sí. convulsiones, locura Ujú. y la lista enorme de cosas. Pero hasta hace muy poco todavía a los papás les preocupaba que el chiquito se fuera a quedar Bueno, es que ciego. todas estas creencias de alguna forma eh, permanecen Se transmiten. se transmiten en las generaciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, para poder erradicarlas, eliminarlas o cambiar esa creencia por una nueva, eh, pasa tiempito. Pasa tiempo, sí, Ujú, sí, pasa tiempo. Yo encuentro muy comprensible que alguna gente tenga preocupaciones, que tenga temores y que tenga dudas, ¿verdad? ujú. Pero de ahí de eso se trata. Ok, Porque de ahí entonces en aquel entonces masturbarse era anormal, era digamos. normal, era no solo, vamos a ver, es que ahora la gente tal vez ha hecho una diferencia. Dicen, ok, bueno, de ahí hay gente que lo considera de alguna manera pecaminoso, Sí, pero que desde el punto de vista científico no le vemos ningún daño, ¿verdad? ujú, Ok, sí, para aquella época no, se ligaban las dos cosas. O sea, si de ujú. alguna manera, pues, Lo que no estaba correcto, es mal visto, es porque es enfermizo, la exacto, persona está enferma, es una persona trastornada. O sí. sea, entonces de una vez se le consideraba dañino y hasta muchas de las cosas que se le atribuían ya todas han sido estudiadas una por una. Ahora hay investigación al respecto. El doctor Joseph Baker no hizo ninguna investigación del carajo, nada. O sea, y el doctor Qué ya, increíble, ¿verdad? Qué cantidad de creencias tan arraigadas en las personas, en la sociedad, en la cultura general tenemos que no que no tienen están basadas en en estudios investigación real, científicos. sí. Sí, Ujú. y hay gente que piensa que sí, igual en el asunto de los terraplanistas, sigo con lo mismo. Hay gente que todavía te porfía. Es que hay investigaciones científicas que dicen que, yo qué sé, que la gente que tiene relaciones antes del matrimonio se divorcia más rápido que los Ujú. demás. Y digo yo, bueno, muéstrame las investigaciones. ¿Cuál fue el investigador? Sí, sí, Y sí, obviamente ahí me quedo esperando la respuesta. claro. Y el doctor no, no era Jan, el doctor Tissot se dejó decir que la masturbación desecaba el cerebro de tal manera que hasta se podían escuchar ruidos raros en el cráneo No cuando los puede ser, movía. lo disecaba el cerebro. Sí, sí. Entonces, mira, O sea, en este momento estaría el mundo entero disecado, pues sí, 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 básicamente. yo creo que sí, sí, si eso fuera cierto, yo creo que Sí, ya. claro, claro. Bueno, en todo caso, el asunto es que la investigación ha demostrado todo lo contrario, Ujú, ¿verdad? ujú. No solo todos esos mitos han sido acallados, o sea, que no se produce tablas, que no produce convulsiones, que no produce ceguera, que no produce espinillas, o sea, que no salen pelos en la mano, Sí, a mí eso de los pelos en la mano me sí, parece increíble. sí, la verdad es que originalmente eso era un chiste, pero la verdad es que hay gente que se lo creyó, Ujú. este, em, todo ha sido demostrado que no, y más bien todo lo contrario. La creencia que se tenía de que de alguna manera ese tipo de conducta se veía en las personas tal vez solitarias, un poco deprimidas o con pocas habilidades sociales. La verdad es que todo lo contrario, más bien es el muchachillo medio mafia del grupo, tal vez el más sociable y que es el alma de la fiesta, Ajá. igual se producen sus orgasmos. Eduardo, entonces, si nos vamos digamos, cuando vos estabas estudiando, eran aberraciones sexuales, Ajá, después pasaron a ser parafilias, parafilias ¿qué? y hoy son Expresiones expresiones comportamentales de la comportamentales de la sexualidad. sexualidad. Ok, ya. Esa es como la línea, digamos, de los nombres que ha
o sea, que se le ha dado y que han cambiado, pero siguen siendo las mismas expresiones, por Son las decirlo de mismas alguna forma. expresiones, pero ahora que ya sabemos que son expresiones comportamentales de la sexualidad o que las consideramos expresiones comportamentales de la sexualidad, déjenme explicarles por qué de la denominación así tan rimbombante. ¿Le parece si lo dejamos para después del corte? Ok, sí me parece. La explicación. Hacemos una pausita y ya volvemos en un ratito. No se me muevan. Estamos en Como Dice Silvia y pues contento de que nos estén acompañando. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Este es un consejo del programa Hoy Toca Ser Feliz. En esta vida hay que ser como los lobos, fuertes cuando estamos solos y solidarios en grupo. No hay mejor decisión que aprender a disfrutar de nuestra soledad, pero a la vez convertir nuestra compañía en el mejor regalo para los demás. Que allí donde usted esté, haga siempre feliz a alguien, pero comience siempre con usted mismo. Recuerde, Hoy Toca Ser Feliz todos los sábados a las 10 de la mañana por Teletica Radio. La mejor información del Club Sport Cartaginés en Identidad Brumosa, el programa oficial del equipo blanquiazul. Comentarios, entrevista, datos, rifas y mucho más en un espacio dedicado a los fieles aficionados brumosos. Vívalo en el Facebook Live del Cartaginés y en los 91.5 FM de Teletica Radio. Identidad Brumosa, evolucionando al aficionado a otro nivel. Las personas jóvenes necesitamos espacios seguros. ¿Cómo son los espacios seguros? Son públicos, físicos o digitales, en donde podemos expresar nuestras opiniones y luchar libremente por nuestros sueños. ¿Cómo es un espacio seguro para vos? Seamos líderes en acción. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Dale me gusta a nuestra página de Facebook. Que usted viva en un mundo más seguro. Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia. Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ. Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio. Un espacio en el que usted es la persona más importante. OIJ a tu servicio, todos los sábados a las 9 de la mañana por 91.5 FM Teletica Radio. Le esperamos. La única manera de responder a la crítica y a la calumnia es callarse y dejar hablar nuestros actos. Sundari. Escuela Esencialista, reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodolfo González y quiero invitarlos a que escuchen 7 Días Radio, el programa dedicado al periodismo interpretativo, el cual va más allá de la simple descripción de hechos. Apunta más bien al análisis de causas, consecuencias y proyecciones. 7 Días Radio, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por Teletica Radio 91.5 FM. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Bien, y ya estamos de regreso. Vamos a ver, nos quedamos, Eduardo, entonces en ¿Por qué les llamamos diferente? Exactamente, ¿por qué ha sufrido o por qué se le ha dado este cambio de nombre? De veras, vean que no es un capricho. El asunto es el reconocimiento de que muchas de esas cosas que considerábamos malignas, que considerábamos fuerzas, lo de anterior sí eran cambios de nombre, tal vez como para ponerle algo más bonito, algo, pero siempre te quedábamos como con la idea de que todo eso era patológico. ¿Sí? Es que hablamos mucho de masturbación, pero la verdad es que son un montón de cosas. El voyerismo, las coprofilia, yo te iba a pedir que enumeráramos un poquito como cuáles ya los enumero. Porque sí, hay que entender ese montón de nombres. Ya les digo, de veras, no es capricho. Eso
es el reconocimiento de que muchas de estas cosas que durante mucho tiempo fueron consideradas patológicas, a la hora de estudiarlos nos damos cuenta de que es parte de la sensibilidad erótica más usual de los seres humanos, que es parte de las expresiones que la gente tiene a veces para compartir, que muchas veces son características de la persona que no le producen el más mínimo daño, con las cuales no hace daño a ningún otro ser humano, con las cuales realmente no produce ningún, o sea, que no son producidas por ninguna patología que tenga la persona, por ningún tipo de... Que no lo incapacita ni nada, simplemente es su gusto, es su elección, y es como siente placer. Exactamente. Entonces no es nada más el asunto ese de que sí, que todos somos diferentes y para gusto los colores. No, hay algo un poquitito más. Es que muchas cosas que durante mucho tiempo fueron estudiadas por la psicología, por la psiquiatría, incluso existían terapias para eso. Resulta que las famosas terapias, déjenme contarle un par de bromillas. Hubo un par de investigadores que estudiaron a los psiquiatras, por ejemplo, que daban terapias para voyeristas, para ver cómo andaban ellos, y adivina qué encontraron. ¿Qué? Que la mayor parte de los psiquiatras que daban terapias eran voyeristas ellos también. Ahora, así dicho como voyeristas, suena como muy patológico, suena como de veras, como una entidad clínica que necesita una atención. No, o sea, pero la verdad es que no. O sea, realmente en la escuela inglesa se llama escoptofilia, es lo mismo que en francés se llamaba voyeur, es lo mismo que en San Ignacio de Acosta se llama samueledor. ¿Qué? Ay, Dios mío, sí, es el que disfruta de ver. Sí, el voyerista disfruta de ver. Eso es. Samueleador, tenía rato de no escuchar ese término. El voyerista y el exhibicionista es el que le gusta. El que le gusta ser visto. Entonces, ahora, sí hay límites. De los límites voy a hablar al ratito, porque no crean que no. No es que cualquier carajo pueda salir con una capa ahí a mostrarse a cualquier persona y que todo el mundo, sí, esas son sus expresiones comportamentales de su sexualidad. No, apriétese un burro. No. Es una persona que está haciendo daño a otros, no joda. Que todo es normal, no, tampoco. Por eso quise aclarar al principio que tampoco es que, o sea, que las normas sociales sí tienen una razón de ser. Hay una línea de la y corregime si estoy equivocada. Pero hay una línea de la sexualidad que sí es, vos sos una persona sos un médico, sexólogo, y yo creo que sos de los pocos que tiene como cierta claridad en ciertos límites. De alguna forma siento que hay una vertiente, una parte de la sexualidad que es muchísimo más permisiva. Es que yo creo que hay muchas personas que de alguna manera tienen características diferentes, que han sentido que sus cualidades han sido violadas y han querido derribar todos los límites. Cuando vieron violentados los suyos, o sea, alguna parte de su sensibilidad, se les puede entender, pero yo creo que es ir demasiado lejos, pretender que es que todo se vale, que todo es bueno, que nada hace daño. Todo se vale y si yo, por ejemplo, tengo una pareja en la que inclusive lo que le puede ofender a otra persona. En mi pareja, ni le hago daño a él, ni estamos teniendo una problemática porque él acepte algo que no va acorde a sus principios, ideas, valores. No le estoy haciendo daño a mi pareja. En nuestro círculo, en esto chiquitico de nosotros dos, se permite ese exceso, siempre y cuando no nos dañemos. Sí, vamos al concepto de salud sexual. Me adelanto un poquitito con esto porque quería definirte primero un poquitito el asunto de las parafilias. Ok, vámonos para atrás y después nos adelantamos. Exacto. Porque pongamos algunas de estas, el asunto del voyerismo, del deber, del samueleador, seamos honestos, o sea, la mayor parte de nosotros, o sea, ¿quién de nosotros que alguna vez haya sabido lo que es echarse un rollo por algún motivo, que no ha sentido algo de excitación o curiosidad? Pues echarse un rollo de eso, o sea, ver algo ahí, al frente. Yo qué sé, que ibas en el carro, viste un carrillo moviéndose, te asomaste y viste lo que viste, yo qué sé, ibas manejando. Sí, o una pareja, simplemente una pareja muy apasionada en una esquina y viste que le tocó, la tocó o lo que fuera. Sí, yo qué sé. O sea, no necesariamente es buscar la situación, sino que se te presentó al frente. Sí, o sea, si por algún motivo se presentó, yo qué sé, si estabas en
en un cuarto de un hotel ahí donde estabas en un congreso y estabas estudiando y empezaste a oír ruidos en el cuarto de la par, lo más probable es que sientas curiosidad y que experimentes excitación. Sí. ¿Ok? O sea, la mayor parte de las personas, o sea, tenemos algo de voyerismo. ¿Ok? Sí. Habrá algunas personas que eventualmente no lo tienen y que más bien tal vez una situación de esas les desagrada. ¿Ok? Sí. Con frecuencia eso está más relacionado más bien, o sea, con intolerancias de las personas o con sus propias frustraciones, más que con una expresión. Ahí más bien... Más con que le moleste la expresión. Sí, que le moleste, más bien pues con frecuencia eventualmente podrá no excitarle, persona podrá no ser muy voyerista, podrá no excitarle, escuchar lo que está oyendo en el cuarto de la par, Sí. Pero si de alguna manera le enoja o se molesta, casi siempre es por sus propias broncas. ¿Ok? Entonces... Y tiene otra explicación, digamos. Exactamente. Vean ustedes, yo creo que el voyerismo ese me gusta ponerlo como buen ejemplo porque es ejemplo de una cosa que durante mucho tiempo fue considerada como algo típico de patología, como algo que necesitaba atención psiquiátrica, cuando la verdad es que la mayor parte de las personas experimentamos algún grado de excitación cuando presenciamos o estamos cerca de alguna situación sexualmente explícita. Voy a hacer un comentario que creo que está bastante acorde a lo que estamos hablando. Ajá. El gran uso de la pornografía, por ejemplo, pues nos dice un poco lo que estamos hablando. O sea, la pornografía no sería tan exitosa si no fuera porque hay un montón de porque la mayor parte de la voyeristas. gente le excita ver imágenes. ¡Qué barbaridad que eso le excite a los hombres! ¡Ay, por Dios santísimo! ¿Cuál a los hombres? O sea, Por favor, qué barbaridad que le excite. Sí, en este momento, qué barbaridad que las personas. Qué cochinada que a los hombres les excite eso. Yo todavía escucho eso, Silvia. No creas que ¿Sí? no. Sí. O sea, de mujeres, de parte de mujeres. Ajá. Mira vos. Sí. Es que ella no siente nada cuando ve esas situaciones sexualmente explícitas. No, habrá igual una pequeña minoría que no, pero la verdad es que lo más habitual es que las personas que presenciamos alguna situación, sea en pantalla, sea en película, pues lo experimentamos. Y hay niveles. Puede ser que sí, efectivamente, tal vez la pornografía no le guste, pero admira o qué sé yo, e inclusive le excita ver, por ejemplo, un modelo no sé, en la pasarela e imaginarlo de otra manera. O sea, cada quien tiene sus... De hecho, pues en la sensibilidad de la mujer, cosas como la literatura erótica, no creas que la razón por la que se vendía Corín Tellado tanto era necesariamente por su calidad literaria. No. Eventualmente, pues esa estaba cumpliendo una función muy parecida. Revistas como Jazmín y Corazones Solitarios, ese tipo de cosas, normalmente no son compradas por público masculino. O sea, eran cosas muy vendidillas y eran compradas usualmente por público femenino precisamente porque a ellos les generaba, les provocaba algún grado, algún grado de curiosidad, algún grado de excitación, les gustaba identificar con ese tipo de escenas tal y como estaban descritas en ciertos textos. Sí. ¿Y el exhibicionista? Sí, el exhibicionista, vamos a ver, y ahí sí, yo creo que no puedo hablar del exhibicionista sin hablar ya un poquito de los límites, ¿okay? Porque eventualmente yo creo que prácticamente todas, incluso la que nos pueda parecer más normal de las expresiones, tiene cierto límite. Ya cuando tiene un carácter de exclusividad, ya cuando estamos violentando la sensibilidad o los derechos o el bienestar de otra persona, ya no se puede considerar sexualmente saludable, ¿verdad? Y cuando yo no logro sentirme a gusto, digamos, si no es con esa específica expresión. Exactamente. O sea, que si yo no estoy exhibiéndome o viendo o lo que fuera y yo no me excito, entonces necesito eso. Y ahí es donde va uno de los límites que le voy a poner a la porno. No crean que en la porno, es cierto, hay muchas cosas que se han desmitificado, pero no crean que es que pensamos que la porno es totalmente inofensiva. No, tiene sus cosas, ¿okay? Tiene sus cosas. Un día hablamos de eso, ¿okay? Pero en todo caso, les puedo decir esto. Respecto prácticamente cualquiera de estas que se convierte en una conducta compulsiva, en una cosa que es necesaria para la persona o que solo de esa manera obtiene excitación, realmente se convierte, usualmente refleja un problema. Pongámoslo así, o sea, que
que cualquiera de nosotros, si por casualidad presenció alguna escena o se presentó alguna situación que le resultó curiosa, que le resultó excitante, experimenta excitación, pues eso no lo convierte en una persona perversa o en una persona enferma de alguna manera. Pero si es una persona que ocupas andar con un taladro en el maletín para andarle haciendo huecos para las paredes para ver qué ve, obviamente pues ya estamos hablando de una persona que tiene una fijación, que está teniendo un problema, que no está pudiendo construir una vida sexual. Y eso sí, obviamente sí necesita una atención. El exhibicionista, yo qué sé, es que, bueno, no, ahora les aclaro otra cosa, porque es que no todas las expresiones comportamentales son solo en lo erótico. O sea, todas las expresiones comportamentales... Acláralo desde ya, porque aquí el tiempo está vuela. Bien, se nos va. El exhibicionista es un buen ejemplo. O sea, exhibicionista, no pensemos solo en no pensemos necesariamente en la persona que anda con una gabardina y se muestra ahí en un matorral. No, ese es el grado extremo, esa es la parte patológica del exhibicionismo. ¿Okay? Eso sí están enfermos, eso sí están jodidos, eso sí... sí, hay que atenderlos. Hay que atenderlos, ocupan tratamiento. Pero exhibicionismo es también a la persona esa a la que le gusta lucirse, a la que le gusta ponerse cosas para que la vean atractiva, e incluso las personas que nos dedicamos a ciertas cosas. El torero es un exhibicionista, el actor es un exhibicionista. No, y si nos vamos a hilar muy fino, todos somos exhibicionistas en este momento cuando andamos con selfies, ¿verdad? Y no queremos salir mal. Entonces, se utilizan filtros, se utilizan un montón de cosas para obviamente, exhibirnos. El ejemplo me gusta, pero vieres que no todos somos exhibicionistas, no. Hay gente que más bien todo lo contrario, hay más gente que más bien se esconde, hay gente que más bien les rehuye, hay gente que le rehuye la cámara, hay gente que más bien procura que no la vean. Hay gente... Pero a mí me hace gracia, vos sabes, Eduardo, hace tiempo, cuando yo comencé con las cámaras y todo esto, hace 30 y largos años, la gente veía una cámara de fotos, no una cámara de video, una cámara de fotos normal, y le huían, así como estás diciendo vos, porque no sabían cómo sonreírle a la cámara, no sabían, no, yo salgo horrible en las fotos, yo no sé cómo, me siento que no puedo, no sé ni siquiera cómo ver a la cámara. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, hoy los niños y los adolescentes y toda esta gente de generaciones jóvenes ya traen una cámara de fotos al frente desde que nacen. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de fantasías que yo te decía que las fantasías no son tan personales y tan inocentes como pensamos, que con frecuencia están influidas por nuestra cultura? Sí. Lo mismo pasa con estas cosas, ¿verdad? Realmente, obviamente, no es lo mismo con lo que vamos a soñar, con lo que vamos a fantasear o las cosas que vamos a desear si estamos en un ambiente más rural, que si estamos en un ambiente más citadino, que si estamos en un ambiente de playa, que si estamos en un ambiente de montaña. Nuestros sueños pueden modificarse, incluso con esto. Si nací en un pueblo de pescadores, puede ser que mis sueños sean muy diferentes que si nací en un pueblo de leñadores, o en un pueblo de guerreros. Entonces, todo esto influye. Entonces, vean ustedes, hay una parte erótica y una parte no erótica. Entonces, resulta que y déjame mencionar algunos de esos nombrecillos raros. La grafofilia, por ejemplo, son las personas que sienten placer o excitación al escribir cosas. Son la gente que le gusta hacer relatos eróticos, que le gusta escribir cosas, o incluso incluye a la persona, ay Dios, incluso se refiere también a la persona que encuentra morboso, que encuentra excitante, meterse al baño y escribir cualquier babosada sobre un... sí, como si fuera un graffiti o una expresión, sí. Ok. Mira que casi todas tienen una contraparte. El grafofílico es ese, pero para ese tenemos el logofílico, que ahí sí son la mayor parte de las mujeres que son logofílicas, que eventualmente sienten más excitación de leer un relato erótico. Okay. Los iconofílicos, que somos las personas que sí tenemos algún grado de excitación de ver imágenes eróticas. Está la tribofilia, que es el gusto de tener de tener contacto, de acariciar o de ser acariciado, ¿no? De tener contacto.
En el grado de lo erótico, muy especialmente se refiere a las personas a las que los cierto tipo de frotamientos casuales eventualmente les produce un grado de excitación superior, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahí lo mismo, no es que no hay límites, esas normas sí son importantes porque mis derechos no pueden pasar por encima de los derechos de las demás. O sea, no tiene nada de raro si a mí me excita ser acariciado o me excita que me acaricien o me excita acariciar, pero solo porque yo tengo eso no me da derecho a meterme en una fila o en una otra persona. o en un bus yo qué sé, a Sí, estar tocando a hacer- una persona que no es mi pareja o que no está deseando ser tocada por mí o que no estaba queriendo ser tocada. Para entender las personas que tienen, por ejemplo, este tipo de expresiones en cuanto a la conducta, ¿hay algún tipo de, no sé, de predisposición o dónde es que se forma esta expresión en la personalidad o en el ser humano? Ay, vieras que la pregunta es excelente. Lo que va a ser pésimo es la respuesta. Ángela. Vieras qué poquito que sabemos al respecto. Y no es porque no se ha investigado. Vieras qué montón de investigación y vieras qué decepcionante que es El que termina resultado. siendo lo poquito que sabemos y el fracaso absoluto que están siendo las terapias para ese tipo de personas. O sea, hay una serie de teorías y puedo mencionar algunas, pero vieras que te miento si te digo que alguna de esas teorías tiene ya algún grado, digamos, De de credibilidad, como para... aceptabilidad Ujú. dentro del ambiente que digan, claro, sí, esa es la explicación. Vieras qué tristeza el No, y reconocer lo poco que sabemos. aparte me imagino que se contradicen, igual lo que Sí, hemos hablado, ¿no? O sea, una aporta cierto resultado supuestamente de estudio basado en sí, X, sí. no sé, cultura o lo que fuera, y la otra viene a traer al traste. Es que hay cosas en las cuales yo podría decir, pucha, ya vamos sabiendo bastante. Por ejemplo, respecto a los daños que hace la masturbación, una cosa que sea ciencia, si es ciencia, tiene que dar lo mismo en mi laboratorio que en el tuyo. ¿Ok? El estudio debería ser reproducible. ¿Ok? O sea, como para que una cosa sea considerada un conocimiento, en general debería haber cierta congruencia, que en la mayor parte de los casos donde se estudia se encuentra más o menos lo mismo. Sí. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas en las cuales uno dice, ok, ya esto se sabe, en esto sí podemos ayudar, esto lo vamos entendiendo cada vez mejor, pero cuando entramos al campo de las personas que son abusadores, vieras qué confusión que es, qué montón de investigación Sí, que tratar hay de y qué entender. poquito que sabemos realmente. Ujú. Y de veras, tanto en psiquiatría como en psicología, como en sexología, los resultados que estamos obteniendo con los distintos esquemas terapéuticos son ridículos. Así, porcentajes de éxito de 5%, 10% de éxito, cuando mucho, 10% poniéndole casi que exagerado, ¿verdad? Hoy vemos el orgasmo como algo natural, o sea, como Ajá. algo normal, Ajá. o volviendo a utilizar la palabrita hasta que no nos gusta. ¿Cómo era concebido antes? Era también Sí, vamos a ver, en la eso mujer, porque en el hombre siempre, pero en la mujer, en la mujer ha variado y ha variado mucho con la cultura. Pues hablemos de la parte de Occidente, que tal vez la que a nosotros nos llegó sí. durante mucho tiempo, pues se consideraba que sí. Ahora más bien lo vemos como una especie casi que de tarea del varón. Ahí no. Ahí ha variado mucho, y ha Sí. variado mucho, déjame Ajá. decirte, no tanto atrás. Ajá. En los últimos añitos, o sea, Ajá. yo comencé, y ahora voy a decir yo como Ajá, vos ajá, dijiste ajá. cuando comenzaste a estudiar, cuando Ajá. yo comencé a hablar sobre temas de sexualidad, Ajá. la responsabilidad del orgasmo de la mujer estaba muy, muy en la línea del peso del hombre, o sea, Ajá, que de alguna manera era él al que le tocaba buscar los exacto. orgasmos a ella, Ujú. porque ella no se podía explorar a sí misma, o no lo podía decir, Sí. o no podía tomar las riendas de la situación, y él más hasta se ofendía si ella pretendía tomar las riendas de la situación. Sí, ¿Ok? sí. No, pero hubo épocas, eso sí, bastante más viejas, en las que de alguna manera se consideraba que era inaceptable que ella pidiera o que ella buscara algún grado de satisfacción. Ahí sí estamos hablando de la época del oscurantismo, de la Edad Media. Prácticamente durante toda la Edad Media los orgasmos femeninos fueron considerados algo impensable, que si se daba, bueno, pero que era considerado como innecesario. Pero mira qué vacilón, eso es lo que se consideraba popularmente, pero no era
que, digamos, en lo íntimo la gente no lo buscara. O sea, estamos ya con 1 minuto de tiempo. Vale. Les quedé debiendo, y lo voy a decir así en ese minuto, así. o sea, el concepto de salud sexual. O sea, bueno, yo te iba a decir, o sea que sí, cerremos. Se puede considerar como sexualmente saludable cualquier conducta que sea egosintónica, o sea, que la persona se sienta bien, que sea de mutuo acuerdo y que no daña a terceros. O sea, en el momento en el cual ya no sea de mutuo acuerdo, en el momento en el que yo me siento mal con esto que me están pidiendo o con esto que estoy haciendo, o aunque yo me siento muy bien, si a mi pareja no le gusta o a mi pareja le ofende, le humilla o le hace sentir mal de alguna manera, ya no puede ser considerado saludable. Por más que algún texto o algún libro maravilloso diga que es muy normal, me importa un pito que es normal, a mí no me gusta, tengo derecho a decir sorry, pero no. Me parece una manera muy acertada de cerrar el tema, porque nadie nos puede imponer lo que no queremos hacer. Exactamente. Entonces, y la sexualidad es un ritual entre dos personas que se aman. Por lo tanto, tiene que existir respeto y tiene que existir comunicación. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Ruiz? Y en la clínica bíblica es donde me encuentran. Ustedes llaman al 2522-1000, esa es la central de la clínica bíblica, y les dan la cita conmigo. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes, 1000 gracias por acompañarnos, porque sin duda alguna, pues este programa está pensado y es por ustedes. Mañana vamos a hablar sobre el autoengaño. Un tema muy interesante que también estoy segura que va a servirnos muchísimo en este deseo de crecimiento que tenemos todos los días. Se les quiere mucho. Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.